En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches que estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches que estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquellos escribas y fariseos, los enemigos clásicos de Jesús, le pidieron un milagro. Maestro, queremos ver un milagro tuyo. También Herodes, cuando Pilato se lo entregó al saber que era Galileo, le dijo lo mismo: haznos un milagrito. Como si estuvieran ante un prestidigitador, un artista del circo, que con un juego de manos hace desaparecer las cartas o saca conejos de la chistera. Haznos un milagrito. Estos escribas y fariseos habían visto posiblemente, o al menos habían escuchado, que Jesús había hecho ya muchos milagros. Tenían, por lo tanto, motivos más que sobrados para creer en Jesús, si no en su divinidad, al menos tenían que creer que era un enviado de Dios y que, por lo tanto, como profeta, merecía respeto y atención. Jesucristo, que dice de sí mismo que es más que, habla concretamente, dice más que Jonás, y cuando habla de la reina de Saba, dice que era más que Salomón. Es decir, él, que dice de sí mismo que es Dios, no tolera los chantajes, no los tolera. Y además chantajes inútiles, porque si el Señor les hubiera hecho ese milagro que ellos que estaban pidiendo, no se habrían convertido, no se habrían vuelto seguidores de Jesús, no habrían dicho: ¿qué tenemos que hacer para hacer discípulos tuyos? Hemos visto algo inexplicable, Dios está contigo, ¿qué tengo que hacer para seguirte y para cumplir tus enseñanzas? No habrían dicho eso. Se habrían ido a su casa diciendo posiblemente algún truco habrá alguna trampa. Como cuando uno ve al mago hacer el juego de manos y dice: seguro que hay una trampa, evidentemente esto no es posible, no. Pues igual. Y si se hubieran vuelto a encontrar con él al día siguiente, le hubieran vuelto a pedir lo mismo: haznos otro milagrito. Estos, de alguna manera, nos representan a nosotros. De alguna manera, nosotros somos como ellos. ¿Cuándo? Hay momentos, seguro, en la vida de cada uno, seguro, más pronto, más tarde, te ha podido ir bien y de repente algo ocurre, algo que te hace mucho daño, que te hace temer sobre tu futuro o sobre el futuro de los tuyos. Algo ocurre. En ese momento tú acudes a Dios porque tienes fe y le pides: Señor, hazme un milagro. Y se lo estás pidiendo al Dios en el que crees, al Dios al que amas y también al Dios que sabes que te ama y que ha podido hacer en otros casos milagros así o mayores. Señor, hazme un milagro, hazme un milagro. No se molesta Jesús por eso. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Pero la cuestión está en si de verdad estamos creyendo en Jesús. Es decir, si ese milagro
va a tener como consecuencia la conversión nuestra. Va a tener como consecuencia un cambio profundo en nuestra vida. O va a ser simplemente ayudarnos a salir de un apuro, de un problema momentáneo, para seguir con la vida de antes. Esa es la cuestión. El Señor sabía que aquellos que le pedían un milagro no iban a cambiar y no tenían ninguna intención de cambiar. ¿Queremos nosotros cambiar? Y más allá de la frase o de la palabra que podamos decir, sí, Señor, si me das este milagro, te prometo que voy a cambiar en esto o en aquello, te prometo que esto va a ser distinto. Más allá de eso, está nuestra historia y cada uno tiene la suya. ¿Vas a cambiar por este milagro? ¿Y por qué no has cambiado por los milagros que he hecho antes en tu vida? ¿Vas a convertirte si te hago esto, este favor que me pides? ¿Y por qué no te has convertido por todo lo demás, por todo lo anterior? Si con lo anterior no te has convertido, con esto tampoco te convertirás. Creeré en ti, pues tienes ya más cosas de las necesarias para creer en mí. La resurrección, la más importante de todas, la resurrección, es el gran milagro. Con eso tienes de sobra para creer en mí. En definitiva, no hagamos chantajes a Dios. No le digamos nunca, si me haces esto, creeré en ti, poniendo esa condicional, si haces esto. Y no le digamos nunca, como no me has hecho esto, no creo en ti. Porque eso implica que tú consideras que Dios está a tu servicio. Cuando eres tú el que tienes que estar al servicio de Dios, pídele al Señor los milagros que necesites, pídeselos con humildad y pídeselos dándole las gracias por todo lo que ya ha hecho contigo. Y pídeselos diciéndole que por eso anterior ya estás y quieres estar cada vez más en un camino de conversión. Y dile, Señor, no entiendo tus planes, son tan misteriosos, tan difíciles de entender. No entiendo cómo siendo todopoderoso permites el mal en el mundo. No lo entiendo, Señor. Pero tú pasaste por la prueba de no entender, la prueba de los 3 días y 3 noches, la prueba del sepulcro, la prueba de la cruz. Y por esa prueba han pasado otros antes que yo. Y en esa prueba tú le dijiste al Padre, me fío. Y en esa prueba otros, los santos, le han dicho al Padre y te han dicho a ti, me fío. Y en esa prueba, Señor, yo también quiero decir, me fío, me fío. No entiendo, estoy sufriendo, no entiendo, pero me fío. Que el Señor nos dé esta confianza absoluta en Él y la humildad para pedir sin exigir. Que así sea.